pues yo quería saber los ciudadanos qué pensaban, qué sabían de la Constitución mexicana. Respuestas hay muchas y variadas, pero la que recuerdo con cariño, debo de decir, con sorpresa, fue una mujer mayor aquí cerca del Zócalo. ¿Qué es la Constitución? Y me dijo muy convencida, es un librote que tiene el señor presidente guardado en su casa. Y esa respuesta de esa mujer guió gran parte de mi trabajo y de lo que hemos hecho. Este museo tiene que servir para quitar esa falsa idea de que la Constitución es un libro. Para empezar, la Constitución no puede ser un libro. O sea, la Constitución es manera de pensar, manera de vivir, manera de hacer. Para celebrar el centenario de nuestra Carta Magna, desde mediados de 2016, la Universidad Nacional Autónoma de México comenzó los trabajos de renovación integral del Museo de las Constituciones, instalado en el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo, en el centro histórico de la Ciudad de México. Este es un museo universitario, hay que pensarlo así. Y para la Universidad Nacional Autónoma de México era importante que este recinto, que pertenece a la UNAM desde el 29 del siglo pasado, fuera dedicado al asunto de las constituciones, del constitucionalismo, de la constitucionalidad en el país. Aquí, en este museo, los universitarios queremos que los visitantes se encuentren con la idea central de que la Constitución es fundamental e importante en la toma de decisiones de todos los días. El gran escritor inglés Chesterton decía que desde que somos niños estamos pensando en poner reglas al juego, a los juegos. Y entonces de eso se trata precisamente una constitución, de ponerles reglas a los juegos de la vida cotidiana. Por cierto que conforme se va expandiendo una sociedad en crecimiento de población, en crecimiento de relaciones entre las personas que se van incorporando a la sociedad, crecen las necesidades de más reglamentaciones, sin que las reglamentaciones asfixien la creatividad de la vida cotidiana. Es una relación delicada e importante este equilibrio entre reglamentar y permitir, digamos, la creatividad. Una constitución tiene ambos elementos: delimita, pero al mismo tiempo expande, permite la expansión. Sabemos que el tema de la Constitución es un tema difícil de explicar, y sobre todo porque el diseño del museo se contempla para una población que va de los 17 años a los 27 años. En esa edad nosotros tenemos que transmitir con el museo, sí, lo que es la Constitución. Es un recinto particularmente significativo, pues es una amalgama muy interesante de esa vida religiosa y el derrotero laico que ha tomado en nuestro país la relación entre poderes y religiones. El que fuera el templo de San Pedro y San Pablo se empezó a construir hacia 1575 como primera casa y colegio máximo de la Compañía de Jesús en la Nueva España, en los solares que donó un acaudalado y devoto minero español, don Alonso de Villaseca. De las pocas edificaciones del siglo XVI que se salvaron después de aquella gran inundación del siglo XVII, tiene particularidades. Ya fue concebida y construida con un criterio, digamos, de ingeniería estructural, en el cual algunos de los jesuitas describen, por ejemplo,
que la piedra de Tezontle ellos consideraban que flotaba, pero que además era muy resistente. Conocedores de los problemas de asentamientos que ya existían desde aquella época, prácticamente deciden construir el complejo estructural de los muros a base de Tezontle. Esto nos habla de que los jesuitas eran unos constructores realmente instruidos en el arte de la edificación, y eso ha permitido que el edificio se mantenga en relativamente buenas condiciones, no obstante estar en una zona que estuvo rodeada incluso por una sequía, la antigua sequía del Carmen. El edificio empieza a tener un franco proceso de deterioro y cambio a partir de la expulsión de los jesuitas en 1767, momento en el cual, desde luego con un acto que se conoce como profanación del templo, queda totalmente abandonado. Ya en el México independiente, en febrero de 1822, se instaló el primer Congreso Constituyente Mexicano. El acta constitutiva se aprobó en enero de 1824 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos se promulgó el 4 de octubre de ese mismo año. Unos días después, Guadalupe Victoria tomó posesión como primer presidente de México. Durante el resto del siglo XIX, el recinto tuvo los más distintos usos. Y finalmente, al triunfo de la revolución, del movimiento de revolución mexicana, Vasconcelos lo recupera. Y lo recupera precisamente con parte de lo que era el colegio máximo para darle un uso con fines educativos y de difusión de la cultura. Y ahí es donde empieza esta vinculación con nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, porque es un edificio que surge precisamente con esta vocación de tener un uso para el antiguo barrio universitario, y en el cual es muy interesante porque se inician, por ejemplo, los primeros ejercicios del movimiento muralista mexicano. En el muro norte del templo, Roberto Montenegro pintó en 1921 un mural alegórico llamado El Árbol de la Vida. En la parte inferior de la composición, el artista representó originalmente a un San Sebastián flanqueado por 12 figuras femeninas que probablemente aludían a las horas. El mural fue posteriormente intervenido, quizá por instrucciones del presidente Álvaro Obregón o del propio Vasconcelos, aunque no se sabe con certeza quién ejecutó las modificaciones. Los mosaicos que se encuentran debajo del fresco fueron realizados por Gabriel Fernández Ledesma. Los vitrales laterales y el del escudo de la UNAM también son diseño de Montenegro y ejecutados por Eduardo Villaseñor. En los arcos y bóvedas, Javier Guerrero pintó las orlas decorativas de aves y flores, y en la cúpula, el fresco del Zodiaco. Vasconcelos lo transforma en la sala de discusiones libres. Se instala ahí también un anexo de la Academia de San Carlos. Y finalmente, hacia 1944, dado que en el antiguo templo de San Agustín ya no cabían los ejemplares de periódicos que se almacenaban en la Capilla del Tercer Orden, deciden transformarlo en la Hemeroteca Nacional. Así se mantiene muchos años. La Hemeroteca Nacional, desde luego, como espacio en el antiguo templo ya no es, digamos, ya no reúne las condiciones adecuadas. Se traslada a otro espacio universitario recientemente construido en aquella época y queda sin uso hasta que se decide instalar en el recinto el primer Museo de la Luz. Ahí es cuando inicia formalmente un proceso ya de conservación y restauración. Ya estamos hablando de que existen muchos criterios de intervención que posiblemente no se consideraron en todas estas transformaciones. En 2010 quedó instalado el primer Museo de las Constituciones, que se clausuró a finales de 2015 en previsión del nuevo proyecto museográfico.
Hay que pensar que la propia palabra museo viene de musas y tiene mucho que ver también, las musas pues remiten a la creatividad, a la innovación, a la imaginación. Entonces es muy bueno que se renueven los museos cada determinado tiempo. Pasamos de una época en lo general de museos estáticos a museos muy dinámicos. Y el concepto que se aplica en el Museo de las Constituciones es precisamente el de la interacción, el de lo lúdico, el hecho de que llamemos a la gente joven, que es la que se está convirtiendo en ciudadana, justo en las edades en que se deja de ser menor de edad y se pasa a la ciudadanía, que este tránsito reciba la ayuda de nuestra universidad a través del museo, de manera que al venir al museo, al entrar, seas diferente de la persona que sale en la medida en que has aprendido cuestiones fundamentales. Esa importancia de la vida juvenil, de las decisiones que tomamos, mezclado con el asunto constitucional y las reglas para la convivencia, me parecía que eran las herramientas básicas para de ahí partir y hacer un concepto de museo que juegue con el visitante. Sin embargo, esto está dentro de un recinto, ¿sí?, que es patrimonio de la universidad y el cual requiere de un mantenimiento. Y hay que incorporar a otras compañías para que primero arreglen el recinto, ¿sí?, y después se coloque dentro toda la parte museográfica. Todo monumento histórico, sobre todo uno como este que tiene esta gran carga patrimonial por todo lo que hemos platicado, debe de revestir una atención especial. Desde luego tiene que alinearse con todo aquello que está regido por nuestras leyes orientadas a la conservación y preservación del patrimonio cultural, pero también debe basarse en un profundo respeto al monumento histórico, respetando sus diversas etapas constructivas, sus segundas y terceras historias, e integrando los nuevos usos de una manera que entendamos que puedan ser reversibles. La rehabilitación arquitectónica consistió esencialmente en dotar al inmueble de los elementos necesarios para el funcionamiento integral del edificio, desde las áreas de trabajo del personal hasta las áreas de exhibición. Se hicieron una serie de trabajos que ahora posiblemente ya no los podamos ver, pero que son muy importantes. La colocación de las instalaciones, que quedaron en una superficie que se buscó ayudar a recuperar unos centímetros más de este nivel original, que insisto es muy profundo, pero que ayuda un poquito a recuperar el espacio. A nivel de piso, se coló un firme de concreto que sirvió para ocultar las instalaciones eléctricas, sanitarias y todas aquellas requeridas por la ingeniería de exhibición. Finalmente, el acabado es a base de mármol travertino fiorito de diferentes medidas. Se hizo todo lo que es trabajos de conservación naturales a este tipo de edificaciones, por ejemplo, el control de humedad ascendente en los muros, conservación en los elementos decorativos de la época histórica de cuando fue la sala de discusiones libres de Vasconcelos, y una gran cantidad de trabajos que permitieron contar ya con el espacio listo para la nueva transformación. Para poder desarrollar la idea del museo, se me ocurría que lo más práctico era pues buscar diferentes especialistas en los diferentes campos, en lugar de contratar a una compañía que a su vez subcontratara a todos los demás. No teníamos mucho tiempo y por lo tanto los especialistas tenían que ser muy eficientes. Lo mejor era contratar un equipo joven que pudiese interpretar las ideas de la directora del museo y llevarlas a cabo. El equipo de trabajo lo coordina el doctor Gabriel Mérigo, que a su vez trabaja de la mano con la doctora Breña, la cual
pues está apoyada por la Coordinación de Humanidades y ella seleccionó finalmente de las gentes que le presentamos básicamente 2 compañías, la de Tux y la de Museum. Tux, digamos, tiene mucha experiencia y mucho interés en trabajar con madera y con los recursos forestales por varios motivos. Por uno, digamos, el principal es un tema de convicción de que se necesita utilizar recursos renovables y colaborar en la utilización ambientalmente responsable de estos recursos renovables. Entonces, para el proyecto del Museo de las Constituciones estamos usando muchas maderas o muchas fuentes forestales diferentes. Una cosa que es importante es que todos estos recursos vienen de bosques en crecimiento, que vienen de fuentes certificadas, donde se certifica que es un bosque que se planta nuevamente y que los recursos que se están utilizando están en crecimiento. Dentro de estos recursos estamos utilizando algunas maderas europeas, algunas maderas digamos, del continente americano, y estamos utilizando para toda la piel que recubre los muros museográficos madera de teca nacional, que es una madera nacional de una empresa forestal mexicana certificada. Vamos a poner dentro de un templo que por su diseño arquitectónico es muy rígido, básicamente son rectas, me refiero a la planta. Vamos a meter otro concepto como es la Constitución. Lo que buscamos, por lo tanto, es una solución justamente que contraste con esa rigidez y que de alguna manera nos cambie esa perspectiva y nos permita pensar que la Constitución no es rígida. Entonces, lo primero que es muy evidente es que tenemos que hacer una estructura claramente contemporánea, que no pretendiera en ningún momento integrarse al edificio original y que tuviera un lenguaje muy particular y muy contemporáneo. Y la segunda cosa que tenía que lograr la estructura es permitir 2 tipos de lecturas del contenido y de la visita del usuario del museo. Por un lado, necesitamos una visita que pudiera, digamos, que seguir el guión museográfico, el guión curatorial, pero que también pudieras tener una lectura no lineal y acercarte inmediatamente a módulos en los que tuvieras un interés particular. Entonces, las estructuras que hicimos, que tienen todas una serie de formas orgánicas, te permiten ir haciendo ese recorrido lineal o te permiten saltar de uno a otro y acercarte a los puntos específicos que te interesan, ¿no? Pues es un gran rompecabezas, es decir, lo fabricamos nosotros todo en nuestro taller, en el taller en el que estamos aquí. Es una cosa que tiene miles y miles de horas de desarrollo, es decir, de horas de computadora, de ingeniería, de diseño. Después tienen también miles de horas de corte computarizado y de ensamble en taller, etcétera, pero cuando llega al sitio se instala como un rompecabezas muy rápidamente. Queríamos que este Museo de las Constituciones, la estructura que nosotros estuviéramos poniendo dentro del museo, digamos que no compitiera en el sentido de que no tratara de anular el museo, pero sí que se entendiera como un corazón vivo, un corazón latiente, diferente, contemporáneo. La Constitución tiene que ser eso, tiene que ser, digamos, que el corazón de un país muy poderoso y con mucha historia, pero que es un corazón latiente que se puede adaptar a la contemporaneidad y que tiene que ser un reflejo de lo que estamos viviendo en el día a día. De ahí que tengamos una estructura de madera orgánica, de alturas diversas, con claramente visos de una construcción en proceso dentro de este templo histórico. En el caso del diseño y de la museografía, y entonces se contrata un especialista en iluminación, es el arquitecto Avilés. El arquitecto sugiere utilizar LEDs, lo cual nos permite un ahorro energético considerable, por lo cual se está considerando eliminar tanto la subestación como la planta de emergencia que tiene hoy día el inmueble. El hecho de utilizar tecnología LED, pues es un ejemplo de la responsabilidad de la universidad en cuanto al ahorro energético. Creo que una de las cosas más increíbles de trabajar en este proyecto es que dentro de una estructura
digamos, de muchísima regulación, porque finalmente estamos dentro de la Universidad Nacional trabajando en un edificio histórico con todo el peso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, etc. O sea, es un lugar que tiene muchos ojos encima, digamos, ¿no? Y el diálogo que se dio, creo que bien dirigido por parte tanto del equipo del museo como la de GOC, es un diálogo que lo que estaba tratando de priorizar era la idea del proyecto, y la idea de un proyecto que tenía que reflejar una serie de ideales y en donde todos los demás elementos se tenían que poder acomodar de alguna manera que dieran prioridad al proyecto. Es un mobiliario envolvente que cuida y protege, como debería de ser, que los ciudadanos se sintieran con su Constitución. Venga. Bienvenidos al Museo de las Constituciones. Varios años transcurrieron y cuantiosas fortunas se destinaron para construir el Colegio Jesuita de San Pedro. El guión nos llevó muchos meses de lecturas, de investigación, de pláticas con especialistas, con historiadores, con juristas, con pedagogos. Nosotros, en conjunto con la Coordinación de Humanidades, nos dedicamos a diversificar toda esta investigación en distintas exhibiciones. Todos los elementos y herramientas audiovisuales, interactivas y multimedia que son muy importantes en el desarrollo de este museo. Te acercan al público. El público joven tiene cada vez más accesibilidad a todo este tipo de medios. El guión museológico está trazado básicamente en dos líneas, una histórica y la otra que es la construcción de ciudadanía, ¿no? El cuerpo principal, digamos, el espacio más extenso, abundante, reiterativo del museo, está dedicado a ciudadanía, derechos y vida cotidiana. ¿Qué es ser ciudadano? ¿Qué es la ciudadanía? ¿Cuáles son los derechos que le otorga la Constitución? Pero también una parte muy importante que luego se nos olvida, que todo derecho conlleva obligaciones. Entonces no se trata de un museo en donde tenemos que aprendernos artículos o fechas históricas, sino se trata de un museo que ve una visión general sobre la Constitución, pero enfocándose más en reflexiones, en la vida práctica, en los derechos humanos, en los derechos laborales, en los derechos sociales, y cómo es que los vemos al día, ¿no? En la parte de construcción de ciudadanía hay un último material, es el videomapping, ¿no? Es una conclusión prácticamente de esta última opinión que tiene la universidad y la invitación de hacer reflexionar al visitante, ¿no? Sobre lo que significa de alguna manera la posibilidad de tener una casa del conocimiento como la que tenemos en México, ¿no? Uno de los objetivos del discurso museológico es que las personas tengan diferentes capas, ¿no?, de lectura. Si tú lees solamente una capa, por ejemplo con el personaje Norma que va a estar presente en toda la exposición, es suficiente, quizás para que te lleves una idea clara. A lo largo de todo el recorrido del museo, esta muchacha que se llama Norma, le pusimos Norma por el asunto de la ley, la norma jurídica, etc. Norma va a acompañar a los visitantes a lo largo de todo el recorrido y al final termina con Norma haciéndoles una reflexión. Entonces, desde aquí aparece Norma. Sí, de hecho fue como la idea primigenia, ¿no? Y al final se llegó a esto, ¿no? A hacer toda una combinación de personajes que fueran, ¿no?, ahí andando hacia el mismo rumbo y fueran acompañando a los visitantes del museo.
¿no? Y se sintieran identificados, se sintieran partes, fueran ellos, ¿no? Quienes estuvieran ahí. Retomamos la idea de la diversidad, de la pluralidad, de la inclusión, ¿no? De todos los sectores que componen la sociedad. Sí ha sido un parteaguas la historia del grabado dentro del arte en México, ¿no? Sí es una tradición bastante fuerte, tanto pues desde Manila, Posadas, y a mí me llama mucho la atención o me marcó en definitiva el taller de gráfica popular. Entonces creo que se necesita de alguna manera hacer visible esta idea de que todos ponemos un granito de arena, todos somos un conjunto, ¿no? Una parte de un todo que construye una nación, ¿no? Todos los que hemos participado en este proyecto rondamos los 300 en diferentes especialidades. En algo que logramos ponernos de acuerdo desde un inicio es que queríamos un museo que sorprendiera, que retara y si se podía, que divirtiera. ¿Por qué no? Ni la risa ni la diversión están peleadas con el conocimiento. Desde luego hay fundamentalmente museólogos, museógrafos. También hay que agradecer el enorme trabajo que hizo la Dirección General de Tecnología y Cómputo de nuestra universidad, la DGTIC, porque con eso también conseguimos incorporar a más universitarios al trabajo. Yo creo que el haber contratado a exalumnos nuestros, creo que es lo más importante, ¿no? Es decir, el haberle dado oportunidad de participar a gente joven, para mi gusto es una de las contribuciones que tiene este diseño. El Museo de las Constituciones es a su vez parte de un proyecto de recuperación de las calles aledañas con la idea de enlazar en un recorrido los edificios que conforman el antiguo barrio universitario. Recintos universitarios. Esto implica pues empezar a trabajar con la autoridad del centro histórico para que logremos que las autoridades, pues eso no lo podemos hacer nosotros como universidad, las autoridades del gobierno local arreglen el cruce vehicular justo frente al museo y la calle que comunica, sí, o que todavía no comunica con el Paseo Mexica, lo cual ayudaría a comunicar las diferentes dependencias con las que cuenta la UNAM en el centro histórico. Estamos avanzando en ello, tenemos que dialogar con los vecinos de la zona porque también les interesa participar en esta renovación de las calles del centro. La rigidez aquí no priva, y menos en una universidad. Somos un museo universitario abierto a las ideas. Y este es un museo también que quiere hacer pensar a la gente cuánto de participación podemos nosotros tener en el diseño de nuestra Constitución.